salami, pepperoni, dentro de sus ingredientes leche en polvo. En todo el mundo, la alergia alimentaria ha llegado a niveles casi epidémicos. Una mínima cantidad de maní o gluten puede generar una reacción. En su mayoría, los diagnósticos son niños e incluso sus padres pueden ser incapaces de ayudar. Los restaurantes son campos de batallas. Las alergias alimentarias no son un mito. Los alérgenos son sustancias que, por la ingesta o contacto con el cuerpo, generan una reacción alérgica. El sistema inmune los reconoce como peligrosos y desencadenan una respuesta inmunológica exagerada. En la industria alimentaria representan un punto crítico de control, porque suelen dejar trazas en otros productos que no deberían contenerlo. Las manifestaciones clínicas no siempre son cutáneas. En muchos casos predominan los síntomas gastrointestinales, como diarrea, vómito, náuseas y urticaria. El problema no es solo la reacción, es el retraso en el diagnóstico. Muchas veces estos síntomas gastrointestinales suelen confundirse con intolerancias, gastritis funcional o síndrome de intestino irritable. Al no tener lesiones visibles en la piel, la alergia pasa desapercibida. Existen 8 alérgenos alimentarios que desencadenan el 90% de las reacciones alérgicas a la comida. Estos son mariscos, nueces y maní, huevos, leche, pescados, soya y gluten. Para la mayoría de nosotros, la carne es un alimento cotidiano, predominante en una cena familiar, en tradiciones, y es un alimento seguro para todos nosotros. Para algunas personas, eso puede ser una gran amenaza visible. En la industria cárnica, la carne pura no es el principal problema, sino los cárnicos procesados, específicamente los embutidos. En la formulación de estas deliciosas carnes encontramos aditivos y litigantes como proteína de soya, leche en polvo que contiene lactosa, trigo que contiene gluten o sulfitos, derivados del azufre para conservar. En mi consulta, cuando un paciente es alérgico a la proteína de la leche de vaca y a la proteína de la soya, el derivado cárnico que más sorpresas genera son las carnes procesadas como el jamón, la salchicha, salami, pepperoni, porque la mayoría tienen dentro de sus ingredientes leche en polvo. Y soya, muchas carnes procesadas para abaratar costos puede ser, tienen mezclada carne de cerdo con proteína de soya. Entonces eso los lleva como de pronto a sorpresas. En la industria sí hay reemplazos, hay una marca en especial que tiene proteína 100% cerdo, sin leche y sin soya. En el rotulado de muchos productos en el mercado está un apartado donde dice contiene trazas, ejemplo, de lactosa, proteínas de soya y gluten. La importancia de este etiquetado radica en el derecho del consumidor a conocer el contenido para poder tomar decisiones voluntarias que vayan en pro de su salud y seguridad. O sea, digamos que uno cuando tiene un paciente con alergia le da un listado de los alimentos que lo contienen, otros alimentos que lo pudiera contener y un listado de sinónimos. Entonces, si el paciente va donde un nutricionista que lo capacita, pienso que no sería difícil, porque si es alérgico a la proteína de la leche, uno le dice que busque el término leche, caseína, proteína del suero, H4511, caseinato. Entonces, si él acude a una etiqueta de una carne procesada, pues va a buscar esos términos. Además, la reglamentación dice que toda etiqueta debería de tener una advertencia sobre los posibles alergenos. Entonces, debería decir, este producto puede contener trazas de leche, soya. Entonces, con una buena capacitación no es tan complejo.
pero si el paciente no está capacitado sí se hace difícil porque él cree que leche solo está en los lácteos y nunca en una carne, en un derivado cárnico. Normativas locales como el Codex Alimentarius obligan a declarar estos ingredientes, a desarrollar protocolos para evitar la contaminación cruzada en la producción de plantas y a controlar estos alérgenos en los proveedores y en las industrias. Este conjunto de recomendaciones garantizan la inocuidad y la calidad de los alimentos a toda la población y en todo lugar, y sirven como base para el diseño de la política pública. El Códex sugiere que, en el etiquetado nutricional de los alimentos envasados, se declare tanto la presencia intencional como la que se puede dar por contaminación cruzada de estos 8 alimentos, más la presencia de sulfito en cantidades iguales o mayores que 10 miligramos sobre kilogramo. Sin embargo, su aplicación por parte de los países sigue siendo voluntaria. Primero, decirle la lista de esos sinónimos. Como le hice una anamnesis y él me contó qué productos cárnicos usaba, le doy alternativas. Se utilizaba jamón, chorizo, salchicha. Y si de pronto es un paciente de una alergia múltiple que lamentablemente hay muchos productos cárnicos que no, pues ya le doy alternativas de reemplazo, pero con otros alimentos de origen animal que no necesariamente le signifique un riesgo. El manejo de alergias alimentarias requiere evitar estrictamente los alimentos alergénicos, hacer una educación específica para los pacientes y realizar un seguimiento para reevaluar esa tolerancia y ajustar los planes dietéticos según sea necesario. Hay una excepción a la evitación estricta y se observa en pacientes con síndrome de alergia oral, donde la desnaturalización de las proteínas inducida por el calor les permite tolerar ciertos alimentos alérgicos cuando se cocinan o hornean, a pesar de experimentar síntomas al consumir los mismos alimentos crudos. Actualmente, las noticias sobre las alergias alimentarias y sus consecuencias a grandes escalas han sido importantes titulares de prensa a nivel global, como lo son la eliminación de productos del mercado, el aumento de las cifras de alergias en el país y diferentes generalidades como lo son la prevención y la divulgación. Las alergias alimentarias no son una tendencia, son una realidad clínica creciente. Desde la picadura de un insecto hasta un alimento cotidiano en la mesa pueden hacer que el sistema inmunológico reaccione de formas inesperadas. ¿Cómo te lo detectan? A mí, en mi caso, me lo detectaron con el primer biberón que me dieron, me puse fatal, me dejé de respirar, me llevaron al médico y me detectaron alergia a la leche, a la proteína de leche vaca, por lo tanto, ya a partir de ahí no tomé nada más. Tengo dermatitis atópica y me di cuenta que cada vez que como gluten se exponencializa muchísimo mi dermatitis. Ya en desesperación para ver qué era lo que me estaba provocando la dermatitis, el internista me hizo varios estudios para ver si tenía alguna enfermedad autoinmune, que en este caso salió negativo, y ahí fue cuando me detectaron que era súper alérgica al gluten. La gente no dimensiona la cantidad de productos que tienen soya o derivados de la soya, así que les voy a dar una lista de todas las cosas que me han generado reacción alérgica, de la menos sorpresiva, lo que dices, seguro tiene soya, a las más sorpresivas. Hay como 3-4 productos que puedo comer, usualmente un chorizo, las salchichas Johnson y como 2-3 marcas de queso. Todo lo demás trae algún tipo de soya y yo termino como arbolito de Navidad. Es por esto que comprender los mecanismos, educar sobre el etiquetado y promover diagnósticos adecuados es una tarea colectiva. Las personas que son intolerantes a la lactosa deben tener presente que esta puede encontrarse en salchichas, mortadelas, chorizo o salami, al igual que la soya. Y el gluten se infiltra en albóndigas, carne de hamburguesa y salchichas. Cuando hablamos de alérgenos, no solamente hablamos de ingredientes, hablamos de vida, personas y prevención. La seguridad alimentaria
comienza en el conocimiento y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Eva nos hubiera comido la manzana, la vida fuera sin malicia y mucho más.